Soy Dalia Virginia Escobar López, estudiante de la carrera Profesorado de Enseñanza Media de Psicología. Actualmente estudio el primer semestre y estoy en la sección A. Muy bien. Continuando con el tema, tenemos ahora cómo seleccionar una muestra probabilística. Según Sampieri, estas tienen muchas ventajas y tal vez la principal sea que puede medirse la magnitud del error en nuestras predicciones. Johnson, Brown, Carlton y Heinga y Kish dicen que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error llamado estándar. Las muestras probabilísticas son esenciales para hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y analizan con pruebas estadísticas en una muestra, la cual se presupone es probabilística, pues todos los elementos tienen una misma probabilidad de ser elegidos. La precisión de los estimados que se hagan depende del error en el muestreo, el cual se puede calcular. Para obtener una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos, que son cálculo de un tamaño de muestra y selección de la población que conformará la muestra. A continuación veremos lo que es el cálculo del tamaño de muestra apropiado. Existen diversos métodos, algunos de ellos requieren el uso de fórmulas, sin embargo se diseñó el programa STATS para estos cálculos y además hay otros programas creados para calcular el tamaño de la muestra que podemos encontrar en diferentes páginas web o en Google. Para determinar una muestra probabilística en STATS hay que analizar cuál es el número de unidades que se necesitan para conformar esta muestra y para ello hay que encontrar una muestra representativa con cierta posibilidad de error. Ahora, para nosotros poder identificar cuál va a ser nuestra población en sí, utilizaremos lo que es una N mayúscula. Y para poder identificar el tamaño de muestra que se saca de la población en general, estaremos utilizando una N minúscula. Ahora hay algo muy importante que es el error. Debemos siempre tomar en cuenta el margen de error que podamos encontrar al momento de hacer estos cálculos. El error en sí es un porcentaje de riesgo que se debe tomar o tolerar para evitar equivocarse y pueden ser del 50 al 1% y los más comunes son del 1 y 5% según investigaciones de Sampieri. Además de ello es importante también tomar en cuenta lo que es el porcentaje estimado de la muestra. Esto es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la cual se estima sobre marcos de muestreo previos o bien se define. Tenemos también lo que es el nivel de confianza, que es el porcentaje o proporción de que la muestra sea representativa de la población definida. A este procedimiento de cálculo explicado ya anteriormente, del tamaño de muestra se le conoce como muestreo aleatorio simple y se representa con las siglas MAS. Su propiedad esencial del muestreo aleatorio simple es que todos los casos tienen al inicio la misma probabilidad de ser seleccionados. A continuación tenemos lo que son la selección al azar de las unidades. Esta selección es bien importante tomarla en cuenta, ¿verdad? Y la podemos tomar cuando ya se ha determinado el tamaño de muestra con cierto nivel de error y confianza. Se procede a utilizar números aleatorios que consisten en elegir
una cantidad de números aleatorios a través de la tabla de números aleatorios que encontramos en Stats, ingresando la información solicitada. También tenemos lo que son la selección sistemática de elecciones muestrales, en otras palabras, muestreo sistemático. Este procedimiento resulta útil y no es muy complicado y tiene varias ventajas. Consiste en buscar un intervalo entre n población y n tamaño de la muestra para solucionar a los elementos de la muestra, seleccionar a los elementos de la muestra, ¿verdad? Entonces, es algo bien fácil, bien entendible de utilizar y muy práctico y muy útil para nuestra selección muestral. Además del muestreo aleatorio simple, existen otras variantes del muestreo probabilístico, como lo es el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. A continuación, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la muestra probabilística estratificada. Es un muestreo en el que la población se define en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento de manera proporcional o no proporcional. Es decir, una muestra probabilística y que se considerarán segmentos de la población o estratos categóricamente para determinado estudio. Cuando se trata cuando no basta que cada uno de los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario segmentar una prueba en estratos o categorías que se encuentran en la población y que resultan relevantes para los objetivos del estudio. Se diseña una muestra probabilística estratificada, es decir, subpoblaciones o estratos, y seleccionamos una muestra para cada estrato, para aumentar así la precisión de la muestra. Posteriormente tenemos lo que es la muestra probabilística por racimos o conglomerados. Esto consiste en un muestreo en el que las unidades se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. ¿A qué se refiere? Cuando el investigador se ve limitado por sus recursos financieros, tiempo y distancias geográficas u otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimo o clústeres, en el cual se reducen costos, energía y tiempo, ya que muchas veces los elementos a estudiar se encuentran delimitados en determinados lugares físicos o geográficos a los que se denominan racimos o conglomerados. Muestras por racimos. Esto implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, qué segmentos se le aplicará el instrumento de medición. Este muestreo supone una selección en 2 o más etapas con procedimientos probabilísticos. Ahora bien, tenemos lo que son los listados y otros marcos muestrales, que son también muy importantes para el desarrollo de nuestras muestras a estudiar. Tenemos para ello el concepto de marco muestral, que dice mostrar es un marco de referencia
que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales. Normalmente se trata de un listado existente o padrón que es necesario para la investigación con las unidades de la población. Hay que tener en cuenta un listado completo, exacto, veraz, fiable, actualizado y su relación de cobertura con el tema a investigar y la población que se mide. Esto según Ryan 2013 y Schroeder 2008, investigados por Sampieri. Tenemos también lo que son otros marcos muestrales, como son los padrones. Estos también pueden ser muy útiles al momento de tomar nuestras muestras a investigar. Sin embargo, también tenemos lo que son los listados, ¿verdad? Que con frecuencia es necesario realizarlos para elegir elementos que constituyan unidades de muestreo o análisis de investigación. Cada lista implicará un estrato de la población de la cual se elegirá una muestra. Además, existen otros dos marcos muestrales muy elementales y estos son archivos y mapas. ¿En qué consisten? Los archivos consisten en un marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Es muy importante tomar en cuenta estos archivos, ya que de ahí pueden surgir también elementos o unidades a estudiarse dentro de una empresa, por ejemplo. Claro, tomando en cuenta que dentro de estas muestras no pueden incluirse, por ejemplo, archivos de personas que no han laborado dentro de la empresa. También tenemos lo que son los mapas, ¿verdad? Que son muy útiles como marco de referencia en muestras de racimos. ¿Qué tal? Mi nombre es Giancarlo y voy a seguir con el capítulo 8, que es la selección de las muestras de la ruta cuantitativa. Tamaño óptimo de la muestra. Con la finalidad de reforzar lo visto hasta este punto, te será útil conocer qué tamaño de muestra ha empleado o sugieren diversos metodólogos e investigadores. Por ello se muestran algunos ejemplos y se producen varias tablas que indican los tamaños de muestra más utilizadas y propuestas por diversos autores, según sus poblaciones, ya sean nacionales o regionales, y los subgrupos que quieren estudiarse, así como de acuerdo a los análisis que pretendan efectuarse. Las muestras nacionales de individuos, es decir, las que representan la población de un país, por lo común son más de 1000 sujetos. La muestra de estudio conocida como ¿Cómo somos los mexicanos?, por Hernández Medina, Narro y Rodríguez, en 1987 constó de 1737 participantes, repartidos de la siguiente manera, como los vemos en esta tabla. Frontera con Estados Unidos y provincia del norte del país, 696. Estados o provincias del centro del país sin la capital nacional, en este entonces denominada Distrito Federal, 426. Estados o provincias del sur y este del país, 316. Capital Federal, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 299. Total nacional, 1737. Debemos recordar que en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que se pueda manejar. Recuerda que la mayoría de las pruebas estadísticas exigen 15 casos como mínimo por grupo de comparación, según Hernández Sampieri,
en el 2017 y Mersenne en el 2015. Reemplazo de casos perdidos. En ocasiones, sobre todo en poblaciones muy grandes, debemos considerar que así será también nuestra muestra, o cuando los temas son sensibles, como para mencionar algunos como los que son el alcoholismo, la drogadicción y los impuestos, anticipamos un alto nivel de rechazo para responder hacia nuestra recolección de datos, en este caso como podríamos utilizar lo que son las encuestas. Y particularmente si hablamos de política puede haber mucha retención de datos, ya que las personas no se prestarían para eso. O bien, si es posible que los marcos muestrales tengan diferencias, recomendamos aumentar el tamaño de muestra entre un 10 y un 20% para tener libertad de maniobra en reemplazo de casos ya sea negativas de respuesta. Muestreo al azar por marcador telefónico. Random Digital Dialing. Esta es una técnica que los investigadores utilizan para la selección de muestras telefónicas. Involucran identificar áreas geográficas para ser muestreadas al azar y su correspondiente código telefónico e intercambios. Los primeros dígitos del número telefónico que la identifican. Luego los demás dígitos del número que se van a marcar pueden ser generados al azar, de acuerdo con los casos requeridos para la muestra. Es posible reconocer qué intercambios son usados de forma primaria para teléfonos residenciales y enfocar el muestreo en ese subgrupo. Kreuter en el 2013. Asimismo, es muy útil para incluir en muestras a teléfonos celulares o móviles y dispositivos con GPS, según Hernández Sampieri, et al. 2017. Muestras no probabilísticas, también denominadas muestras dirigidas, como ya te mencionamos anteriormente, suponen un procedimiento de selección orientado por las características y contexto de la investigación. Más que por un criterio estadístico de generalización, se utiliza en diversas investigaciones. Esta muestra supone tomar o seleccionar a individuos o casos típicos sin intentar que sea estadísticamente representativo de una población determinada. Por ello, para fines deductivos y cuantitativos, cuando la generalización o extrapolación de los resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, la muestra dirigida implica algunas desventajas. La primera es, al no ser probabilística, no es posible calcular con precisión el error estándar. Es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. La ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad para determinar diseños de estudios que requieran no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento de problema. A veces se muestran algunas mezclas de probabilístico y no probabilístico en una de nuestras investigaciones, pero esto siempre se va a dar si lo requiere el planteamiento del problema. La investigación y el desarrollo profesional. En nuestro futuro trabajo tendríamos que realizar diversas investigaciones para resolver algunos problemas. Tendríamos que tomar algunas decisiones un poco más acertadas, comprobando distintas cuestiones.
o revisar algunos estudios hechos por algunos profesionales anteriores a nosotros. Si pretendemos generalizar los resultados, debemos basarnos en una muestra probabilística. Ya seleccionaremos una estrategia más apropiada y factible para cada caso, pero frecuentemente tendríamos el tiempo encima o varias limitantes y obviamente nuestro muestreo necesariamente habrá de ser no probabilística. Pero no deberíamos tener tanto problema. Nada más deberíamos estar conscientes al interpretar nuestros resultados de hasta qué grado son representativos o hasta dónde pueden generalizar. El muestreo y el alcance del estudio. Ya sea de que se trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir los casos adecuados hacia nuestro planteamiento de problema. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. La mayor parte de veces los investigadores experimentales utilizan muestras dirigidas, porque como se ha comentado anteriormente, es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos. Las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que su resultado sea generalizado a la población con certeza. Asimismo, en ocasiones, la muestra puede ser en varias etapas, como por ejemplo, primero elegir a las universidades, luego elegir escuelas o facultades, después salones o grupos y finalmente estudiantes. Muchas gracias por habernos prestado atención. Todo crédito es para el libro de la metodología de la investigación de las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas del Dr. Roberto Hernández Sampieri.